Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo mundo de descubrimiento y conocimiento. Sintoniza tus sentidos y prepárate para un viaje apasionante a través de la ciencia y la tecnología. Esto es Ciencia en Sintonía, el programa que une el saber y la curiosidad en una sinfonía de ideas. Desde Radio Universidad FM 90.1 y el CONICET Tandil te presentamos historias de investigadores e investigadoras, avances y conceptos que cambiarán la historia. Acompáñanos en este viaje asombroso, porque la ciencia está en el aire. Ciencia en Sintonía, por Radio Universidad. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos muy a gusto sabiendo que están del otro lado acompañándonos en este viaje por los recovecos de la ciencia en nuestras vidas, porque la ciencia impacta directamente en lo cotidiano. ¿Por qué decimos esto? Porque contemplamos dos cuestiones: la imbricación con las nuevas tecnologías y el trabajo interdisciplinario que desempeñan un papel crucial en el avance científico y en la solución de problemas complejos. Al colaborar más allá de los límites tradicionales de las disciplinas y aprovechar las herramientas tecnológicas, estamos mejor equipados para enfrentar desafíos de nuestro tiempo y para crear un impacto diferencial en nuestras vidas. Hoy, nuestra invitada es la doctora Silvia Schiaffino, investigadora principal del CONICET, integrante del Instituto Superior de Ingeniería de Software de Tandil, y como no podía ser de otra manera, le preguntamos por la inteligencia artificial, que es su área de expertise. Soy Silvia Schiaffino, soy investigadora principal de CONICET. Trabajo en el ISISTAN, que es el Instituto de Ingeniería de Software, que es una unidad ejecutora de CONICET, de doble dependencia, o sea que depende del CONICET y de la Universidad Nacional del Centro. Y también es un núcleo que pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas. Mi área de especialización es inteligencia artificial. O sea, trabajo en el área de inteligencia artificial desde hace más de 20 años. Tiene 80 años la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cuál sería la conceptualización de inteligencia artificial? Si analizás las dos palabras que la componen, o sea, inteligencia es la capacidad que los seres humanos tenemos para razonar, para resolver problemas, para aprender, y artificial tiene que ver con algo que es hecho por el hombre. En particular, hablamos de una computadora. Entonces, o sea, así sencillo sería dotar a las computadoras de esa capacidad que nosotros tenemos para pensar, razonar, aprender. Hay distintos enfoques de IA que se han dado a lo largo de los años, o sea, es una disciplina que surgió en el 56, o sea, es bastante antigua. ¿Qué posibilidades hay de que la inteligencia artificial se independice? Para mí es ciencia ficción todavía. Bien. Por ahora todas las inteligencias artificiales que hay saben hacer una cosa. El chat GPT pertenecen a la IA generativa. Entonces lo que saben hacer es generar texto. Lo que pasa es que nosotros nos manejamos en muchos ámbitos con texto. Por ejemplo, los programas son texto. Una canción es texto. Un documento es texto. Cuentos, historias. Entonces por ahí nos da la sensación de que el ChatGPT sabe hacer de todo, pero no, lo único que sabe hacer es generar texto, o sea, el texto más probable, y así va armando los párrafos, ¿sí? Por eso es generativa, porque te va armando un párrafo con las palabras más probables dependiendo de lo que está antes, lo que vos le diste. O sea, lo que pasa es que son herramientas que están entrenadas con, no sé, la Wikipedia entera o con bibliotecas enteras, entonces tienen un montón de información. Son redes neuronales enormes con millones de parámetros que consumen para su entrenamiento gran cantidad de energía, que es uno de los problemas que generan. Sigue sabiendo hacer una sola cosa.
Nuestra inteligencia es más general. Y bueno, para que una inteligencia artificial se independice, tiene que tomar conciencia de que es una inteligencia artificial. Y para mí falta, o sea, sigue siendo ciencia ficción, no es algo que pueda ocurrir por el momento. Schiaffino nos describe de qué se trata y cómo se articula con otras áreas privadas, pero también de investigación o del Estado, para aplicar y desarrollar la inteligencia artificial desde la universidad pública. ¿En qué aplica inteligencia artificial dentro del ICISTAN y en particular en qué estás trabajando vos ahora? Bueno, en el ICISTAN hay diferentes grupos de investigación. En el que estoy yo es un grupo que trabaja con sistemas de recomendación. Un ejemplo de sistema de recomendación puede ser Netflix, donde un usuario se conecta y vos ves que te recomienda series para ver, películas para ver. Esas recomendaciones las realiza, o los sistemas de recomendación en general, de diferentes formas, ¿sí? Aprendiendo el perfil de cada usuario particular, pero también comparando a cada usuario o a cada televidente con otros similares. Entonces te puede recomendar cosas que se supone te van a interesar porque sos similar a otro usuario, por ejemplo, ¿sí? O hemos trabajado en diferentes áreas de aplicación, recomendación de películas, recomendación de turismo. Hay un proyecto en el ICISTAN que trabaja con el INVAP, que es para recomendar cursos de capacitación. Cuando vos te referís a esto, es lo que en el cotidiano las personas denominamos el algoritmo. El algoritmo. Bueno, el algoritmo son varias técnicas o varios enfoques que se pueden combinar, ¿sí? Porque o sea, te pueden recomendar cosas que se supone que te gusten por, no sé, por tu edad, por ejemplo. ¿Quiénes le piden al INSISTAN este tipo de tecnología? Durante bastante tiempo fue más investigación básica, digamos, ¿sí? Porque siempre la investigación va como adelantada hasta que el mercado, las empresas o la gente está listos para utilizarla, ¿sí? Proyectos de transferencia con empresas, por ahí no tanto de sistemas de recomendación, pero sí de aplicación de técnicas de inteligencia artificial a distintas áreas, ¿sí? Por ejemplo, tuvimos uno que terminó hace poco, que era con un sitio de comercio electrónico en el que se quería mejorar la oferta de productos o recomendación de artículos a los usuarios. Después hay proyectos que tienen colaboración con otras unidades académicas. Dentro del ICISTAN hay un grupo que trabaja mucho con la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde se aplican técnicas como las redes neuronales, que están bastante en boga ahora, para procesar imágenes de las vacas y determinar si están bien de peso o alguna cuestión que ayude para analizar sus vacas, ¿sí? Otro interdisciplinar también con el ILIA, que es el Instituto de Hidrología de Llanura. Hemos estado trabajando con información de datos de suelo para tratar de predecir mediante técnicas de la evapotranspiración. Y bueno, y con la Facultad de Derecho. Ahí llegamos. Concepto clave. Hola, mi nombre es Gastón Barreto, soy profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires e investigador adjunto de CONICET con lugar de trabajo en la Unidad Ejecutora CIFISEM. En Ciencia en Sintonía desenredamos lo complejo y lo explicamos en sencillos bocados. Así que si estás listo para un bocado de conocimiento, prepárate para disfrutar. ¿Sabían que existe un montón de variedades de cannabis? Muchas veces estas variedades de cannabis están vinculadas con el efecto que suelen tener, muchas veces un efecto psicoactivo, un efecto estupefaciente, y de ahí el conocido uso adulto o otras veces llamado recreativo del cannabis. Pero a nosotros nos interesa particularmente cómo van siendo distintas en función del aroma que presentan. Las distintas variedades de cannabis tienen un aroma distintivo y eso está asociado a unas familias de compuestos. Esa familia de compuestos se les llama terpenos en términos generales, y esos terpenos, algunos pocos, suelen ser muy específicos del cannabis y que están solamente en este tipo de material vegetal, pero tantas otras veces suelen estar presentes en otros sistemas materiales muy conocidos, ¿sí?, en la vida cotidiana. ¿Qué estoy diciendo? El cannabis huele a una mezcla de componentes y dependiendo la variedad de este cannabis suelen tener distintas mezclas de estos compuestos químicos llamados terpenos. Algunos ejemplos: algunos terpenos medio algo específicos del cannabis suele ser el mirceno, y este terpeno suele estar también presente en el lúpulo y en el mango. Si olemos una cerveza IPA, por ejemplo, suele tener algún dejo de olor que uno puede percibir parecido al cannabis.
Por otro lado, otro terpeno muy conocido por todas y todos es el limoneno, y este es un terpeno, la palabra medio lo indica, pero suele estar presente en los cítricos, en el limón, la naranja, en el cedrón como hierba. Y otro conocido, por ejemplo, por nombrar uno más, es el pineno o los pinenos, porque son varios compuestos que pertenecen a esta familia de terpenos, y los solemos encontrar en el pino, en el romero y en otro tipo de variedades vegetales donde es bastante típico. La cuestión es que una mezcla de todos estos componentes y la proporción de cada uno de ellos le va dando la identidad a las distintas variedades de cannabis, y eso se plasma en el aroma distinto que uno siente entre las distintas variedades. Un dato no menor es la funcionalidad que tienen estas familias de compuestos. En la planta son sumamente importantes porque actúan como mecanismo de defensa de las plantas, generando un efecto repelente para algunos insectos que pueden afectar su vida. Y hoy hay estudios, y se está avanzando en otros estudios complementarios, donde se analiza el efecto terapéutico que tienen estas especies complementariamente con aquella familia más conocida de compuestos derivados de cannabis, que son los cannabinoides. En cada rincón del conocimiento hay historias que merecen ser contadas. Y aquí, en Ciencia en Sintonía, descorremos el velo de la investigación, llevándote detrás de los laboratorios, las ecuaciones y los borradores. Acompáñanos mientras nos adentramos en el corazón de la ciencia y la tecnología, explorando los cimientos de la innovación en nuestra propia casa. Estamos dialogando con la doctora Silvia Schiaffino, investigadora principal del CONICET, integrante del instituto inscripto en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro, el ICISTAN, quien ahora nos explica cómo se ha trabajado de manera interdisciplinar en este proyecto cuyo eje fue mirar con la lente de la perspectiva de género en decisiones judiciales, aplicando técnicas de procesamiento del lenguaje natural para detectar sesgos en razón del género. Bueno, la cuestión surge por una iniciativa del secretario de posgrado de la Facultad de Derecho, que es Ezequiel Valicenti, que nos convoca porque estaban interesados en saber qué era la inteligencia artificial y cómo la podían aplicar ellos, ¿sí? Para nosotros fue todo un desafío, tuvimos que poner de acuerdo en el vocabulario en dos áreas totalmente diferentes. O sea, la IA tiene mucho de programación, entonces tuvimos que ver cómo explicarles sin hablar nada de código o término muy ingenieril. Que ellos tienen un grupo que trabaja en cuestiones de género y estaban analizando sentencias para ver si en esas sentencias judiciales o en esos documentos judiciales había presente alguna cuestión de lo que ellos llaman estereotipos por cuestiones de género o algún tipo de discriminación por cuestiones de género en el resultado de la sentencia, o sea, por parte de los jueces o de las juezas. Obviamente ese trabajo de analizar manualmente sentencias, leerlas, es muy tedioso. Entonces la idea es tratar de utilizar justamente técnicas de IA, cómo automatizar, hacer más rápido ciertas cuestiones. La idea es utilizar un grupo de técnicas en particular, que son técnicas de procesamiento del lenguaje natural, para analizar estos documentos de manera automática y aliviarles a ellos esta tarea de encontrar si en esos documentos hay alguna cuestión de este tipo de sesgos por razones de género. A través de un proyecto PEIDIT, que si bien formalmente duró un año, lo dirigí junto con la doctora Laura Giosa, que es la decana de la Facultad de Derecho. Seguimos trabajando porque quedamos como entusiasmados con lo que se podía hacer. Un estereotipo es, o sea, una visión o una preconcepción sobre los atributos o características que los miembros de un determinado grupo tienen o tienen que cumplir, ¿sí? Y cuando hablamos de estereotipo judicial, o sea, vendría a ser entonces la práctica mediante la cual estos jueces adjudican a una persona características o roles específicos por pertenecer a un grupo. En particular nos interesaba por ahí el de la mujer. Entonces la idea era utilizar técnicas de procesamiento del lenguaje natural para detectar estos estereotipos de género de manera semiautomática y asistir, ¿no?, a la revisión de resoluciones. Recopilando un poco, podemos decir entonces que este proyecto interdisciplinar se propuso explorar herramientas de análisis aplicables a una generalidad de casos, para que puedan facilitar al operador jurídico la tarea de evaluar con enfoque de género. Para ello se realizaron conceptualizaciones existentes
sobre los estereotipos de género. Se presentó un enfoque particular y estrategias iniciales para detectar un conjunto de sesgos por las formas en que estos se presentan en la argumentación escrita que construyen los y las jueces y juezas en sus sentencias. Así describe Silvia Schiaffino el proceso de trabajo. ¿Cómo fue la propuesta para trabajar? Bueno, primero tuvimos que sentarnos a comprender el dominio de aplicación. Por un lado, los abogados a comprender qué es lo que nosotros podíamos hacer desde el lado de aplicar técnicas de IA y nosotros comprender de qué iban a ser los datos con los que íbamos a trabajar para poder ver dónde aplicar técnicas de IA y qué técnicas, ¿sí? Luego seleccionar un conjunto de datos que estuvo a cargo de la gente de derecho, hacer un preprocesamiento de esos datos utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural para obtener una representación computacional, digamos, de esos documentos sobre los cuales se pudieran aplicar técnicas de IA. Perdón, es como una Sí. adaptación de ese material original, que son los documentos jurídicos, para que los pueda Claro. trabajar la aplicación, ¿no? Exactamente, sí. El tema de conseguir los datos fue un trabajo muy laborioso de parte de la gente de la Facultad de Derecho, porque o sea, a veces requieren permisos especiales, o sea, no está toda pública la información. Conseguimos un número chiquito inicialmente, después tuvieron que realizar, o sea, la inteligencia artificial no puede aprender si no tiene datos, porque necesitamos enseñarle a que conozca, o sea, le tenemos que enseñar básicamente qué es un estereotipo para que lo pueda identificar en el texto. La forma de enseñarle es mostrarle en el texto dónde están las frases que representan ese estereotipo. Entonces, para eso hay que tomar el conjunto de sentencias, marcar los párrafos donde encuentren este tipo de estereotipos. Es un trabajo manual que consume mucho tiempo, pero que es indispensable para que la IA pueda funcionar después, ¿sí? Entonces, una vez que tuvimos esas sentencias, que trabajaron con sentencias emitidas en los últimos años, se buscaron con palabras claves algunos temas, por ejemplo, que tuvieran palabras como femicidio, abuso sexual, violencia de género, violencia doméstica, responsabilidad paternal, tenencia de hijos, cuidados, bueno, y varias que permitieron recuperar aquellas que con más probabilidades de encontrar algún estereotipo. Se realizó el proceso de anotación y después eso lo tomamos nosotros nos quedamos con una representación de los documentos, que son un conjunto de frases o palabras. Después vamos a ver que son las mismas que se van repitiendo en los diferentes estereotipos, y de esa manera después se podrá identificar automáticamente que un documento que contenga ciertas características va a pertenecer a determinado estereotipo. De esta manera estábamos escuchando a la doctora Silvia Schiaffino, investigadora principal del CONICET, integrante del Instituto Superior de Ingeniería de Software de Tandil, el INSISTAN, experta en inteligencia artificial. Alerta de noticias científicas. Alerta. En Ciencia en Sintonía, nuestro radar está siempre encendido para captar las últimas novedades. Es hora de explorar lo que está sucediendo en los confines del conocimiento. ¿Cuáles son las tendencias y los acontecimientos que están marcando la pauta en la comunidad científica y académica? El proyecto de ley del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y ya es ley. Este instrumento propuesto por el Ministerio de Ciencia define, organiza y comunica el conjunto de políticas, estrategias e instrumentos para todos los actores y agentes públicos y privados que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 156 afirmativos, 0 negativos, 2 las abstenciones. A través de esta ley, por primera vez en la historia argentina, tenemos un plan a 10 años donde se plantean cuáles son las prioridades para la investigación científico-tecnológica. Habíamos tenido también por unanimidad una ley que planteaba qué financiamiento va a tener la ciencia y la tecnología. Entonces, crecer del 0,22% del PBI que teníamos en el año 2019 hasta el 1% del PBI. Ahora, vamos a tener mucho más recursos si se cumple la ley. Lo que plantea el Plan 2030 es en qué los vamos a invertir. Entonces define 10 grandes prioridades para todo el país y a su vez también define provincia por provincia cuáles son los objetivos principales del desarrollo científico-tecnológico, que en cada región y en cada provincia por supuesto son distintos.
los científicos, el financiamiento de la investigación, ahora va a tener un horizonte concreto porque en ciencia y tecnología nada es de un día para el otro. Necesitamos tener programas y proyectos que sean de mediano y largo alcance, como hacen los países desarrollados, y tener entonces un norte al cual los investigadores, las investigadoras, las universidades, los centros del CONICET puedan trabajar en esa dirección. Doctor Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Argentina. Juventudes e Identidades, un encuentro por los derechos humanos en Río Negro. Se realizó el tercer encuentro de Eureka, actividad organizada por el CONICET y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Participaron estudiantes de la Escuela Secundaria Río Negro número 44 y abuelas de Plaza de Mayo de Bariloche. En este tercer encuentro de Eureka, jóvenes de quinto año entrevistaron a Marina Herrera Piñero, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, y a Manuel de Paz, investigador del Consejo, integrante de la Comisión de la Memoria del Centro Científico Tecnológico CONICET, Patagonia Norte. Con el eje de Ciencia para la Identidad y la construcción de la memoria colectiva, los y las estudiantes indagaron acerca del aporte de la ciencia a los derechos humanos a través del trabajo del banco en la restitución de la identidad de nietos y nietas. Más universidades, más democracia. El Senado sancionó la ley que crea 5 universidades. La de Madres de Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la del Delta, la de Pilar, la de Seiza, en la provincia de Buenos Aires, y la de Río Tercero en Córdoba. Así concluye un nuevo capítulo de Ciencia en Sintonía, un programa en el que te invitamos a entrar de lleno en la ciencia. En este viaje constante de descubrimiento, reflexión y avance, recordemos que la ciencia es una aliada fundamental en la lucha por un mundo más inclusivo y sostenible. A medida que cerramos un capítulo de Ciencia en Sintonía, nos preparamos para abrir otro, conscientes de que el potencial es infinito. Ciencia en Sintonía. Realización general y periodística: Soledad Restivo y Jessica Echeverry. Una coproducción de Radio Universidad FM 90.1 y CONICET Tandil.